Y en este caso, para hablar justamente de lo que está sucediendo con la matrícula docente. Ese es un tema que lo venimos abordando ya desde el año pasado, precisamente cuando precisamente se ha presentado en el Consejo un proyecto para que se pueda fortalecer justamente la trayectoria educativa en este sentido. Por eso le vamos a dar ya la bienvenida a Antonio Cíceri, quien es docente, para que nos cuente un poquito el detalle de todo esto que se viene viviendo y todo aquello que se pretende implementar. Antonio, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y poder compartir de nuevo lo que es el proyecto de ordenanza que presentamos en el Consejo. Bueno, lo decíamos, ¿no? Es un tema que realmente preocupa, pero que también los viene ocupando a ustedes en este sentido, por eso que veníamos hablando de la caída de la matrícula docente aquí en la ciudad de Rafaela, teniendo en cuenta, ¿no? Una institución tan importante también como tenemos en la formación de docentes, que es el instituto. Sí, realmente son datos muy preocupantes. La caída de la matrícula para estudiar docencia acá en el Instituto del Profesorado, que data del 2019 hasta el 2025, una caída del 56% en la carrera de nivel primario. Muchísimo. Muchísimo. Más de la mitad. Más de la mitad, claro, a nivel primario. Y después, nivel general, en las carreras, 41%. Lo que serían esos los datos porcentuales, pero en cantidad de matriculados, 500 se anotaron en el 2019 y en el 2025 300 a nivel general, ¿no es cierto? Y en primaria 80 se anotaron en el 2019 y en el 2025 se anotaron 35 personas. Muy poco. ¿Por qué creen que se da, Antonio, esta caída tan histórica, se podría decir? Porque quizás años atrás no hay datos de que esto se haya registrado, al menos de esta manera. Sí, hay diferentes causas, pero nosotros también creemos que hay una gran crisis estructural económica y eso hace que, por ejemplo, algún estudiante que tenga que pagar un alquiler, que tenga que pagar transporte, que tenga que pagar comida, que tenga que pagar apuntes. Hoy recordemos que si no tiene una buena conexión a internet, estudiar se hace difícil. Por ejemplo, lo que es el auge de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, eso también cuesta y bueno, a veces se hace difícil por ese lado. Después otras cuestiones también, no es lo único. Ahora tenemos, por ejemplo, universidades como la UNRAF, la UTN que ya estaba, pero hay una diversidad de carreras. A lo mejor no eligen justamente la carrera de docencia, pero sí aquellos que quieren estudiar docencia y que no pueden, se les complica y la cuestión es acompañar o por lo menos tratar de aportar un granito de arena o ayudar a aquellos que sí deciden estudiar docencia. ¿La mayoría de los alumnos son de aquí de Rafaela o también de la región eligen, en este caso, la docencia? No, hay mucha gente de la región, ahora menos, con la caída de la matrícula menos, porque bueno, por algunas cuestiones que no se puede mantener un alquiler y demás, pero sí hay muchas personas que son de afuera, del sector metropolitano o de la región, y hay acá, estudiantes de Rafaela. Pero me dijeron que un 35% son estudiantes de la región. De la región. Antonio, y este proyecto precisamente que ya se viene trabajando en el seno de las comisiones del Consejo que ustedes han presentado, ¿qué objetivo tiene por allí? ¿Qué es lo que, resaltaría? Sí, el objetivo básicamente es tratar de que no caiga la matrícula, no siga cayendo, que en los mejores de los casos se incremente. Nosotros no desconocemos, sabemos que de la educación se hace cargo de la provincia, el gobierno provincial, y también con alguna incidencia nacional, pero son medidas paliativas que desde lo local, desde la municipalidad se pueden tomar. Algunas medidas que están dentro de los artículos del proyecto que ya existen, por ejemplo las becas, pero que nosotros creemos que dentro de las becas se tiene que incrementar el número para los que estudian docencia, ya que hay una caída muy grande, que se pueda redireccionar y tener como prioridad a los estudiantes del Instituto del Profesorado. Una de esas, otras, por ejemplo, las madres que tienen hijos y no pueden estudiar porque tienen que cuidar a sus hijos. Digo madres porque la mayoría son mujeres, también puede haber padres, obviamente, que tienen hijos y no pueden estudiar porque tienen que trabajar y demás. Un poco enfocarnos en eso. La revinculación, tratar de ver los que dejaron la carrera, por qué lo hicieron, y si se los puede ayudar, ahí ya tendríamos docentes a corto y mediano plazo, podríamos tener, pero todo lo que requiera que sigan estudiando, no sé, con formaciones, con tutorías y demás, los que quieren seguir estudiando, obviamente. ¿En qué medida se ve esto, que los alumnos dejen a mitad carrera o en qué etapa de la carrera abandonen el estudio? Y hay una diversidad por el tema de que, por ejemplo, pueden dejar a principio, a lo mejor no se sienten cómodos, no pudieron, por el tema que decíamos esto, a lo mejor porque, no sé, tienen hijos, tienen que trabajar,
tienen, o sea, se tienen que mudar. O, por ejemplo, también hay una realidad que es el tema de los trabajos cuando te cambian de horario las carreras. Sí. Hay carreras que cambiaron de horario y algunos, al tener que trabajar en ese mismo horario, no pudieron continuar la carrera. Bueno, el tema es cómo se revincula esa gente, teniendo en cuenta el plan de estudio, teniendo en cuenta, no sé, lo que rindieron, los que no rindieron, y cómo con tutorías, con formación y con algunos horarios flexibles se pueden ver cómo pueden seguir estudiando. Porque también los horarios, por ejemplo, carreras que están a la mañana o carreras que están a la noche, se le complica a algunas personas como para poder seguir estudiando. Antonio, bueno, ya se han reunido también, tuvieron ya una primera reunión con los concejales para poder tratar esto. Sí, el lunes 19 fue la primera comisión Sí. para hablar sobre el proyecto de ordenanza, que se llama Fomento de la Vocación Docente, Sí. y lo presentamos fuimos parte del centro de estudiantes, algunos profesores de primaria, secundaria, terciaria, y dialogamos sobre el proyecto para que luego ellos lo traten y lo voten en el Consejo. Bueno, obviamente teniendo en cuenta que va a haber un proceso con otras comisiones, ¿no es cierto?, con otros actores de la educación que van a ir seguramente a presentarse al Consejo. Antonio, ¿no creen también que un poco quizás la baja de la matrícula pueda darse a la situación, ¿no?, que atraviesa la educación en nuestra provincia? Bueno, el llamado a paritaria, sabemos todo lo que ha sucedido el año pasado. Si bien el gobernador dijo estar satisfecho porque se ha cumplido con todos los días de clase, que los niños no han perdido un solo día, que este año van a comenzar en tiempo y en forma, lo mismo que fue el año pasado. Bueno, ¿no creen que también un poco tenga que ver con esto y en que, en cierta forma, los docentes se sienten totalmente desprotegidos, ¿no?, por parte del gobierno provincial? Sí, le agrego otra cosa que dice el gobernador, Sí. que los empleados públicos le han ganado a la inflación, Sí. que los docentes le hemos ganado a la inflación, cosa que es, si vamos a los números, es totalmente mentira. Nosotros este año perdimos un 7%, en el 2025 un 7%, en el 2024 perdimos más de un 20%, lo que hace un 30% a los docentes activos. Sí. Jubilados perdieron más porque con la reforma previsional cobran a partir de los 2 meses, eso se hace que obviamente el porcentaje se incremente teniendo en cuenta los docentes activos. Eso ha dicho el gobernador, y también el gobernador apunta contra el sindicalismo, cosa que el sindicalismo, ANSAFE, somos todos docentes, Sí. e incluso, bueno, si van contra el sindicalismo, van contra de la docencia también. Pero bueno, sí, eso hace, y aparte de los salarios bajos que tenemos, que hoy ¿Cuánto es el mínimo hoy? El mínimo, un docente de nivel primaria está ganando unos 900.000 pesos, nos llega al 1.000.000, la canasta básica está más de 1.000.000, teniendo en cuenta que la canasta básica no contempla alquileres y no contempla medicamentos para aquel que lo requiera. Entonces, un docente de primaria, por ejemplo, tiene que salir a hacer doble turno. Lo que Sí. implica eso es no solamente el desgaste en el aula y en el trabajo en sí, sino por fuera también de los trabajos, que es todo lo que tenés que hacer, planificar, evaluar, corregir y todo lo que tenés que preparar para... Claro, no queda solamente en la escuela. No queda solamente en la Claro. escuela, claro. Entonces, bueno, eso también, como decías vos, hace que mucha gente después, a la hora de decidir, no decida por la docencia. Bueno, en tu caso sos docente de primaria. De primaria. Ujú. ¿Y cómo ves la educación, no? Justamente lo que has visto el año pasado, lo que pudiste ver quizás con tus pares, ¿cuál es la sensación, no, o el ánimo de los docentes frente a todo esto que se vive de esta manera, ¿no?, por parte del propio gobierno provincial, con todo este tipo de cláusulas, por así decir? Sí, es un desánimo, y la verdad que es una tristeza bastante grande que un docente, por ejemplo, no pueda tomarse unos días de vacaciones porque no llega con el dinero, que un docente, por ejemplo, tenga que pedir préstamos. Ahora hay una realidad que es la realidad de las familias endeudadas. Hay mucha Sí. gente que empieza a sacar préstamos, mucha gente que empieza a endeudarse con la tarjeta de crédito, que va pagando el mínimo, después eso también se hace como una pelota de lo que hay que pagar, y es la verdad que es triste. Y después el desánimo de decir, bueno, no tenemos las condiciones dignas de trabajar. Sí. Hay distintas cuestiones, como la cuestión también de inclusión. En primaria, bueno, tenemos personas así, chicos con características especiales, que está bien que se los incluya, que se los integre, está muy bien, pero para eso necesitamos tener también la formación, las condiciones, las escuelas tienen que estar preparadas con la infraestructura para eso, y de ser así sería buenísimo, pero la verdad que hoy no contamos con esas cuestiones también para abarcar ese tipo de
de cuestiones. Y la verdad que el desánimo y el cansancio de los docentes se ve en las aulas y se ve también en lo cotidiano, en el diálogo que se puede dar en, no sé, en una sala de maestro, en un recreo y demás. Es complicado, ¿no? También un poco pensar en el futuro, ¿no? Sin docentes no hay educación, o sea, porque nos estamos quedando truncos en las nuevas generaciones que puedan elegir esta carrera, justamente para seguir formando a niños y adolescentes. ¿En dónde va a terminar todo esto si la matrícula no se incrementa? Sí, es una realidad, es una preocupación a futuro. No solamente a futuro, ahora también lo vemos en la escuela. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos los escalafones en la escuela, que son el listado de postulantes para trabajar. Y en algunas escuelas ya se termina en junio, en los mejores de los casos, se termina el escalafón y se empieza a llamar a chicos, chicas que estén estudiando o cuarto o tercer año para que puedan cubrir algunos puestos que no se cubren. Y la verdad que eso está pasando hoy. En un futuro va a ser muy preocupante porque va a ser peor si sigue cayendo la matrícula o si se mantiene, a lo mejor si se mantiene este número va a ser preocupante también. Pero ni hablar si sigue cayendo la matrícula como lo está haciendo del 2019 hasta el 2025. Justamente hoy se ven quizás muchos reemplazos en las aulas por la falta, ¿no? Claro, por la falta de docentes que hay. Y miren una cosa, ¿no? Antes estábamos hablando del gobierno provincial. El gobierno provincial puso, ellos les llaman premio a la asistencia perfecta, que es un presentismo para que la gente no falte y ellos le dan un porcentaje en el mes. Por ese motivo, muchos docentes eligieron no hacer paro. Los paros se votan en asamblea provincial y muchos docentes no hacen el paro para cobrar ese presentismo. Así todo, hay mucha faltante de docente. Por más que la gente quiera ir para no perder el presentismo, hay gente que va hasta enferma a trabajar para no perder el presentismo. Así todo faltan docentes. Imaginémonos de acá a un futuro. Bueno, mencionaste esto de la gente cuando se enferma, obviamente tiene que tomarse un descanso porque si no, no puede seguir en la vida diaria. Bueno, esto también está muy complicado para los docentes que ni siquiera pueden tomarse la licencia necesaria. Claro, hay gente que va engripada a trabajar, hay gente que va, por ejemplo, en cuestiones así de voz. Nosotros tenemos, bueno, ustedes lo saben bien porque trabajan con el tema de la voz, ¿no es cierto? Nosotros también en el aula tenemos 30, 40 chicos por cada aula, tenemos que manejar la voz de la mejor manera. No tenemos también una contención para ese tema y, por ejemplo, si un docente está afónico, no puede hablar, lo mejor es que se tome una licencia, que se tome un descanso. Hoy en día no lo puede hacer. Esa entre varias cosas más, ¿no? Es para poner un ejemplo justo para hablar de alguna cuestión. Pero eso también afecta a la calidad de la enseñanza. Afecta a la calidad de la enseñanza y a la calidad del aprendizaje. Ni hablar cuando, por ejemplo, una persona está resfriada, engripada, que puede contagiar a los demás y después terminan muchos contagiados y es un problema. De esos 35 que dijiste que se estaban inscribiendo con la matrícula, ¿las terminan todas a la carrera o hay muchos que quedan en la mitad? No, hay muchos que quedan en la mitad, incluso de los 35. No te voy a decir un porcentaje para no decir un número por decir, pero hay un porcentaje menor que es los que terminan, digamos. Claro, se escriben 35, pero no terminan todos. Hay 35 matriculados, de los 35 en tiempo informa debe ser un número muy menor y después en que no lo terminan en tiempo informa otro número, pero así todos los 35 nunca terminan. No. Bien, y ahora el inicio de clases ya tiene fecha para el 2 de marzo. Para el 2 de marzo, sí, estamos empezando las clases. Antes, obviamente, se tiene que discutir la paritaria docente. Se tendría que discutir y se tendría que llegar a un acuerdo, pero bueno, estamos a la espera de que todo eso surja para comenzar de la mejor manera las clases, el ciclo lectivo de este año. ¿El llamado es para febrero? El llamado es para febrero, sí. ¿Y qué prevén de eso? ¿Qué pensamiento tienen de lo que puede llegar a suceder ahí? Nosotros lo que viene pasando el año pasado y el anterior es que, por ejemplo, el ministro de Educación y bueno, los ministros que responden al gobernador Puyaro, ellos hacen una oferta salarial que tiene que ver un poco con respecto a la inflación. Esa oferta salarial es insuficiente y no se discute lo que necesita el docente, la recomposición que necesita el docente, el salario que necesita para ganarlo o empatar a la inflación o para, por ejemplo, tener una canasta, poder acceder a la canasta básica que sería tener un sueldo digno. No se discute eso, sino que directamente se cierra la paritaria y se ofrece el número que ofrece el ministro de Educación y el gobierno de Puyaro, y la verdad que esos números quedan insuficientes y se ha demostrado con los números del año pasado que perdimos un 7% con la inflación, del año pasado que perdimos más de un 20% con la inflación
y que todavía tienen una deuda del 2023 que todavía no se hicieron cargo, así que más del 30% que nos debe el gobierno provincial. Es decir, que más de un llamado a paritaria es, esto es lo que hay, les guste o no, el 2 de marzo comienzan las clases. Sí, incluso el gobernador ha dicho en una entrevista hace poco, vamos a hacer lo posible para pagarle lo que podemos, pero siempre teniendo en cuenta lo que nosotros tengamos del presupuesto y no excedernos de eso. Eso tiene que ver obviamente con lo que hablan de lo fiscal, de déficit fiscal y demás, pero que realmente afecta a nosotros y nos afecta de una manera bastante grande, ¿no es cierto? Esto que hablamos de las familias endeudadas, la gente que no llega para el alquiler, de la gente que tiene que comprar con tarjeta y demás. La verdad que estamos viviendo un momento muy crítico económicamente y laboralmente. Bueno, lamentamos, ¿no?, todo esto que está sucediendo en torno a la matrícula docente, sobre todo porque, como lo decíamos recién, ¿no?, sin docentes no hay educación, no hay futuro para los niños, para los jóvenes. Bueno, y ojalá que este proyecto que está presentado allí en el Consejo se le pueda dar vía, obviamente, para que se pueda trabajar en conjunto, que ahora ¿cómo sigue? Sí, ahora, bueno, seguirá el proceso de comisiones y luego la votación. Nosotros, bueno, siempre aclaramos que de la educación se hace cargo la provincia y con alguna incidencia nacional. No desconocemos eso, sino que queremos tomar medidas paliativas, medidas desde lo local para poder ver cómo aportamos un granito de arena y hacemos que personas que eligen estudiar hoy en día por vocación, por lo que hablábamos de salario y demás, porque para estudiar, permanecer y egresar tenés que tener vocación y después trabajar, aportamos un granito de arena desde lo local, teniendo en cuenta que de todo esto se tiene que hacer cargo la provincia, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca, sin duda, este tema, lo que siga sucediendo con este proyecto en el Consejo. Bueno, y desde aquí también en lo que podamos aportar y ayudar, a disposición. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias, Antonio. Hasta aquí compartíamos entonces la palabra y la visita de Antonio Cíceri, quien es docente, y esto que hablábamos, ¿no? El fomento que se busca en la educación y en la vocación profesional, en este caso aquí en Rafaela, ante la lamentable caída de la matrícula en la inscripción en el Instituto del Profesorado. Vamos a la pausa, estamos aquí en Arriba de la Mañana, esto es edición verano, hasta las 12 te hacemos compañía, ya volvemos. Ya volvemos. Somos todos Radio Rafaela. Supercanasta de ahorro en Libertad. Hasta el miércoles 21 de enero, que